de grafos que bueno, nos encanta en Spiro. La primera de todas, bueno, el date picker de jQuery UI. Bueno, en principio decir que no es aconsejable integrar jQuery con Vue porque bueno, ambas librerías o ambas librería y framework tienen diferentes visiones del DOM. jQuery se encarga de manipular el DOM directamente, mientras que Vue mantiene un estado, mantiene una lógica de negocio que actualiza mediante eventos y mediante sus propios métodos, y una vez detecta esos cambios actualiza el DOM. El truco que vamos a utilizar para integrar esta librería o este plugin de jQuery es hacer un wrapper de nuestro componente. Entonces, lo único que hacemos es, este es el código normal que utilizaríamos con el date picker. Lo único que hacemos es que creamos un componente con una template, con el input donde queremos montarlo, y en el evento mounted utilizamos ese elemento, this$l, que mapea con el elemento raíz de nuestra template, punto, y ejecutamos el plugin con los parámetros que necesitamos. Ya está. Uy, ya está. También tenemos que tener en cuenta que si bueno, el plugin está consumiendo memoria o tenemos muchos registros que lo están utilizando a la vez y tal, deberíamos de tener un hook en el before destroy para que podamos liberar la memoria en ese momento. La forma de utilizarlo, pues bueno, como todo componente en Vue, los datos desde el padre se le pasan a través de un prop. Por ejemplo, aquí podemos especificar el date format, formato de fecha, que se lo pasaríamos aquí a la librería, y cuando queremos recibir un evento, lo que hacemos es que en el evento de la propia librería emitimos un evento al padre para que sea él el que haga lo que necesite. Por ejemplo, en este caso, pues llamamos a la función alertDate con ese parámetro que tenemos ahí. Las siguientes dos librerías que vamos a integrar ahora son Moment y Lodash. Bueno, pueden pensar Moment y Lodash, import from Moment, import Lodash from Lodash y ya está, ahí lo uso. El problema es que si tenemos muchos componentes en nuestra aplicación y muchos bundles, muchos chunks, y hacemos esto, primero, que repetimos código, estamos importando en cada uno de los componentes, y segundo, que estamos incluyendo esa librería en todos los bundles, con lo cual estamos perdiendo espacio. El truco que hacemos para integrar estas dos librerías, bueno, la de Moment es sencilla, cogemos el prototype de Vue y añadimos un nuevo objeto que es el $moment, que va a ser exactamente el mismo que importamos de la librería. De forma que a partir de ese punto, esto lo meteríamos en nuestro main.js, en nuestro punto de entrada del programa, cualquier instancia de Vue que se cree o cualquier componente de Vue que creemos va a tener acceso a esta librería. Con Lodash podríamos hacer exactamente lo mismo, la misma técnica, pero Lodash es un poquito diferente. Lodash es una librería que es un poco pesada y además está formada por muchas utilidades, y además esas utilidades las podemos importar por separado. Entonces, en vez de hacerlo como lo hacemos con Moment, podemos generar este $Lodash y dentro de ese objeto exponer las funciones que vamos a necesitar. Luego ya en nuestro template lo único que tendremos que hacer es un en nuestro componente es un this.$moment, y ya es como si estuvieras llamando al moment importado de manera normal. Y ya por último, la librería de grafos es una librería que nos permite hacer grafos de este estilo, ¿vale? Nos permite además analizar esos grafos, esas redes. Vamos a integrarla utilizando varias técnicas de Vue, como por ejemplo los compound components, que son componentes que están uno dentro de otro, pero que están interrelacionados, tienen que trabajar juntos, como por ejemplo un accordion list con accordion items, todos trabajan en conjunto, ¿vale? Como por ejemplo un tab list y luego cada una de las tabs. Esos serían los compound components. Luego tenemos los renderless components, que son componentes que existen en nuestro modelo, pero que no generan, no renderizan nada sobre el DOM, ¿vale? Simplemente ejecutan una función o tienen alguna razón de ser, pero no renderizar nada en el DOM. Y vamos a utilizar dos técnicas. Una es utilizando scoped slots y el provide inject. Vamos a verlo con el código. Vale, esta es la... ¿se ve bien? Sí. Vale, esta sería nuestra fichero aplicación. Nuestra aplicación lo que va a tener es un graph, en cuyo interior vamos a definir un bucle for de elementos nodo y un bucle for de elementos eje. Vale, la forma que vamos a hacer para integrar esta librería, vamos primero al componente graph, es muy sencilla. Bueno, definimos un div, que es donde vamos nosotros a montar ese grafo, y en su interior vamos a definir un slot que estará disponible solo cuando la instancia de ese grafo, cuando ya
hayamos inicializado el componente esté disponible. En principio, en nuestro modelo de datos tenemos esa instancia, a null, y lo que hacemos, igual que como hicimos antes con el plugin de jQuery, es en el hook mounted, cuando se monta el componente, pues bueno, utilizar los plugins que necesitemos, llamar al constructor de la librería pasando el elemento donde lo queremos mostrar, pasarle ciertos estilos que los tengo, bueno, por aquí encapsulados en otro fichero. Y además le decimos que sobre esa instancia, cuando se añada cualquier elemento, ejecutemos el layout otra vez para que se coloque de esa forma, ¿vale? Es bastante sencillo. El truco de esto es, bueno, vamos a utilizar los scopes de slots, que significa que un slot es un cajón dentro de nuestro componente, donde nosotros podemos meter template, podemos meter más componentes o elementos HTML. En este caso, nuestro slot sería esto que vemos aquí entre template y template, ¿vale? Los scopes de slots son una técnica de view en la que podemos pasarle nosotros desde el hijo datos al padre para que el padre lo utilice de cierta forma. En este caso, le estamos pasando, una vez que la instancia esté creada, definimos el slot y le pasamos al padre esa instancia de la librería. ¿Para qué? Para que luego el padre pueda generar un bucle for de elementos nodo, un bucle for de elementos arista, pasándole esa instancia de la librería y los datos de ese nodo o los datos de esa arista. De forma que, aquí viene la segunda técnica, con un componente renderless, es decir, un componente que si se fija no tiene template y el render no hace nada, cuando se monta, coge esa instancia de la librería y esos datos del nodo y llama a esa instancia de la librería la función add pasándole esos datos del nodo y diciéndole además que lo ponga en el grupo de nodo. Las aristas exactamente igual. Instancia, arista y llamamos a la función add para que meta ese componente, esa información como una arista en el grupo de aristas. Esta sería la primera forma de integrarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es qué ven ahí que se pueda mejorar? ¿Eh? ¿Aquí? Aquí. Lo estaría mutando si hiciera esto igual a... porque la referencia es la misma. Es que el prop no lo modifico. Yo no estoy modificando el prop. Vale. Simplemente llamo una función dentro. Además este elemento no trabaja sobre el DOM, trabaja sobre un canvas. Entonces en realidad no estoy mutando nada dentro del DOM y dentro del modelo de datos. Vale, pues lo que vemos aquí es que este componente con esta técnica tiene un pequeño problema, algo que se puede mejorar, y es que si yo le doy este componente a alguien para que lo use, pues tiene que saber que hay un slot scope el que tiene que coger la instancia de la librería y además pasársela a los hijos para que estos hagan el trabajo. Entonces, lo que podríamos hacer es utilizar la otra técnica, que es la técnica de provide inject, y quitar este scope, quitar esta instancia y dejar esto con este formato. Así el usuario que tenga que utilizar este componente no necesita saber que hay una instancia de un grafo detrás ni hacer nada especial, ¿vale? Entonces, esto, bueno, lo guardamos, falla, ya no está funcionando porque los elementos grafo y arista no saben cómo llegar a esa instancia. Pues para ello lo que vamos a usar es el provide y el inject de view, de forma que definimos aquí el provide como una función que devuelve un objeto con lo que queremos nosotros pasar a los hijos. En este caso, pues podríamos querer hacer algo así, tipo setInstance y pasar ese dato a los hijos. Esto nos puede parecer lógico, pero en verdad no funciona. Y no funciona porque lo bueno que tiene el provide es que se ejecuta una vez nada más en el padre y ese valor es el que se pasa a los hijos a partir de ahí. No muta y no podemos pasar nada reactivo. Es solamente un valor que pasamos al que se queda ahí guardado y cuando llega un hijo lo coge tal cual. Entonces el problema que tenemos es que cuando estamos pasando este valor o cuando estamos ejecutando esta función, pues en verdad lo que estamos poniendo aquí es que setInstance es igual a null. Ya está, el hijo coge ese null y no se entera de nada. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos hacer que esto sea reactivo? ¿A alguien se le ocurre? Con iset. Sí.
Podría funcionar. Bueno, lo que pasa es que el provide, cuando generas el dato, ese provide se queda guardado en esa porción de memoria del componente padre y ya no se puede modificar. No solo que no sea reactivo, sino que el dato va a ser siempre el mismo. Entonces lo que podemos hacer es pasarle siempre el mismo dato y el mismo dato que sea una referencia. Una referencia en cuyo interior tengamos la instancia, de forma que la referencia siempre va a ser la misma y cuando cambiemos la instancia, pues los hijos van a tener esa instancia disponible. Venimos aquí y ya está, todo es igual. Lo único que tengo que ahora es que coger esta instancia y actualizar todo donde tenía esa instancia, pues vamos a acceder a través de ese objeto estado. Venimos por aquí, está bien por aquí, aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo. Vale, de esta forma ya nosotros desde el componente padre hemos hecho el provide de ese dato y, bueno, me falta aquí, no devolver ese objeto, sino devolver no devolver la instancia del grafo, sino el objeto que la contiene, y lo único que tendríamos que hacer es utilizarla en los nodos. Para ello, pues en vez del provide, aquí utilizamos el inject, que contiene un array con los valores que nosotros queremos recibir del padre. Este inject funciona desde un padre a cualquier hijo o cualquier nodo que esté por debajo en el árbol jerárquico de componentes. Da igual al nivel en que esté, ¿vale? Una pregunta. ¿No podrías hacer un get de esos de tipo de objeto? ¿Un? Un get. La función esa que no es una función. Cuando hagas punto, ¿cómo se llama eso? ¿El provide? No, cuando, o sea, un objeto, cuando defines tal punto, ¿lo puedes poner? ¿Cuál? El de antes, que acabo de modificar el de ¿Este? abajo. El objeto le pones 6 instancias. Sí, aquí. Arriba. Cuando estás definiendo el objeto va en data, ahí si pones un get delante, en vez de... ¿Un get? No, defines el objeto nada más. Vale, bueno, lo mismo aquí. Especificamos cuál es el dato que queremos pillar de cualquier padre y lo único que hacemos es actualizar cómo accedemos a esa instancia. Vamos, punto aquí, set instance, y si todo va bien deberían aparecer los nodos. Ya hemos actualizado los nodos y esa comunicación entre padre e hijo está funcionando. Solo nos falta actualizar las aristas. Bueno, aquí se me olvidó, ya no, esto no lo recibimos por prop, no hace falta, solamente lo recibimos por el inject, y lo mismo pasa con las aristas. Ya no lo recibimos por props, sino que hacemos el inject, guardamos y el componente, no, todavía no, casi, actualizamos la referencia y automáticamente el componente vuelve a funcionar, de forma que tenemos un componente cuya interfaz es bastante más amigable y no tenemos que conocer las interioridades de esa librería. Y ¿preguntas, comentarios? No, porque muy bien se parece. Claro, pero se parece a la de contexto de React. Sí, en verdad estas tres técnicas, la de los compound components está en React, es lo mismo, tiene el mismo sentido. Luego está los scoped slots, es similar a las render props de React, que tú puedes poner lo que se va a renderizar desde el padre para que lo coja el hijo. Y sí, este provide inject es exactamente igual que lo que hace la API de context de React. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias y siguiente. Ahí está. Sí. Este por aquí.